dice nuestro problema. Se tienen dos resistencias conectadas en serie cuyos valores son R1 igual a 12 ohms, R2 igual a 6 ohms, y la fuente de corriente, la FEM, mantiene una diferencia de potencial constante de 54 volts. ¿Cuál es la corriente en el circuito externo? Bueno, yo puedo aquí puedo dibujar mi circuito. Lo voy a dibujar. Me dice que son dos resistencias conectadas en serie. Entonces, de inicio tengo mi fuente y luego tengo una resistencia y tengo otra resistencia. Y el retorno a mi fuente. Bueno, resistencia 1 igual 12 ohms. Resistencia 2 igual a 6 ohms. Tengo una FEM igual a 54 volts, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hago? Simplifico. Quiero mi circuito equivalente con una sola resistencia. El voltaje sigue siendo 54 volts. Y la resistencia equivalente o resistencia total en un circuito en serie, pues dijimos es la suma de resistencia 1 más resistencia 2. En este caso es 12 ohms. Bueno, voy a poner así, 12 más 6 ohms. Y eso me resulta en mi resistencia total igual a 18 ohms. ¿Sí? Bueno, pero a mí me dicen calcula la corriente en el circuito externo, es decir, en este circuito, ¿no? La corriente que pasa por aquí. Bueno, pues si aplicamos la ley de Newton, mi ley de Newton me dice voltaje es igual a corriente por resistencia. Si yo lo que quiero calcular es la corriente, entonces es voltaje y la resistencia pasa dividiendo igual a 54 volts sobre la resistencia 18 ohms. Y entonces, ¿de cuánto nos da la corriente? Si hacemos la operación, nos va a permitir saber cuál es la corriente que pasa por el circuito. Entonces, 54 entre 18 es igual a ver si ustedes ya lo hicieron. ¿Cuánto les da? Bueno, a mí me da 3 amperes.
Y bueno, pues entonces, este es un circuito de corriente continua. Pudimos haber hecho un circuito en paralelo. Para un circuito en paralelo, si nos dijera que son dos resistencias en paralelo, tendría que dibujar una aquí, otra acá. Tenemos 54 volts. Luego, 12, 12. Y después tengo 6. Estos son ohms. La resistencia equivalente es 1 entre la resistencia total. Esto es igual 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2. Aquí lo que tenemos que hacer, aunque la calculadora lo puede hacer fácilmente, si yo en la calculadora pongo 1 entre 1 entre R1 más 1 entre R2, con eso voy a obtener la resistencia total, ¿de acuerdo? Resistencia total. Este es igual. ¿Y por qué es 1 entre 1? Porque en realidad es... Lo voy a poner aquí. ¿Sí? Es decir, es como si esta R pasara multiplicando del otro lado y todo esto pasara dividiendo al 1. Se intercambia esto completito, porque yo lo puedo poner así también, entre R1 y R2 también, entre R2, puedo escribir así también, y entonces esto pasa dividiendo RT, y este RT pasa multiplicando para acá, ¿sí? Entonces me queda 1 entre esto. Y esto yo lo puedo poner como de esta forma en mi calculador, ¿sale? Y es muy sencillo, porque la calculadora realmente lo va a hacer todo. Ajá. Bueno, una vez explicado esto, voy a sustituir mis valores. Sería 1 entre paréntesis 1 entre 12 más 1 entre 6, cierro paréntesis, y me da por resultado 4. ¿4 qué? 4 ohms, ¿vale?
Bueno, pues ya que simplifiqué mi circuito, ya que tengo aquí un circuito con una sola resistencia de 4 ohms, tengo 54 volts, y aquí tengo una resistencia total de 4 ohms. Pues lo que hago es calcular mi corriente, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner nuestra fórmula, la voy a poner aquí, voltaje es igual a corriente por resistencia. Para despejar la corriente, que es lo que tengo que calcular, la R pasa dividiendo al voltaje. Entonces aquí hago mi sustitución. Voy a ponerlo de otro color para que se vea la diferencia. Y perdón, eso acá abajo. Y es 54 entre 4. Estos son amperes. Perdón, no, estos son ohms. Estos son voltaje, son volts. Entonces, I es igual a 'cuánto les da? Me da 13.5 amperes. ¿Y por qué? ¿Por qué hay más corriente? Pues porque la resistencia es menor. Por 12 ohms pasa más corriente que por 18 ohms. Entonces, por aquí tiene dos, dos caminos, ¿no? Una parte de la corriente pasa por los 12 ohms, pero por 6 ohms todavía pasa más corriente. Es mucho menor a 18 ohms, que era en el circuito en paralelo, el circuito en serie. Entonces, pues obviamente la corriente es mayor, ¿sí? La corriente que pasa, pues es mayor. Muy bien, bueno, pues estos son los ejercicios que quería revisar con ustedes. Y nada más me queda una diapositiva, que es un circuito, es acerca de las leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff nos ayudan a conocer corrientes o voltajes o resistencias en circuitos en paralelo, sin necesidad de reducirlos, ¿sí? Se resuelven así como están desarrollados, y en lo que se fundamenta Kirchhoff es justamente en que el voltaje en las resistencias es el mismo. Por lo tanto, la sumatoria de voltajes B de la fuente más B de la resistencia 1 va a ser igual a 0. Va a ser igual a 0. ¿Por qué? Pues porque si sale si la fuente tiene el lado positivo, la corriente sale para acá, al pasar por la resistencia se va a oponer al movimiento. Entonces significa que acá el voltaje funciona como inverso. Entonces sería más BF menos BR. Y como son de la misma magnitud, pues da 0.
¿sí? La sumatoria de voltajes es igual a 0. Y sucede lo mismo acá, la sumatoria de voltajes. Voy a borrar para que nos vea aquí la sumatoria. Ay, no, es la sumatoria de voltajes es igual a 0 en ambas mallas, ¿sí? Porque el voltaje es el mismo en todos los elementos, ¿vale? Esta es una de las leyes de Kirchhoff. La suma de voltajes en las mallas es igual a 0. Y con esto, pues, seguimos con la segunda, que es la de corrientes. La corriente que entra a un nodo, en este caso A, ya habíamos dicho en un circuito paralelo se divide. Entonces, I1 es hacia R1 y 2 es hacia R2, ¿sí? Bueno, pues las leyes de Kirchhoff nos dice que la suma de corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de corrientes que salen del mismo nodo, ¿sí? La corriente que entra es igual a la suma de corrientes que salen. O podríamos especificarlo también para B, sería la suma de corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de corrientes que salen del nodo, ¿sí? Entonces, con base en esto, se plantea un sistema de 2x2 y ya se obtienen las corrientes en las resistencias o las corrientes o los voltajes necesarios o las resistencias, dependiendo de que te pregunte el problema, ¿de acuerdo?